bueno, continuamos con esta sesión que estamos filmando para la siguiente semana. Seguimos en el jueves, ya son las 9:45, jueves 20 de junio del 2013. Bueno, hablaba yo entonces que el teatro de Mendoza, de Azar, de Castillo, de Gurrola, había servido como un elemento de transición para crear una nueva escena mexicana. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué podríamos nosotros, qué le podríamos pedir a México? Pues le podíamos pedir todo porque a partir de ese momento la escena se había transformado de manera definitiva. Entonces empieza a salir un tipo de teatro muy diferente, un tipo de teatro muy de vanguardia. No sé, se me ocurre pensar en Elena Garro, por ejemplo. Se me ocurre pensar en el mismo Héctor Mendoza con Divinas Palabras. Se me ocurre pensar en una serie de autores que tuvieron a bien, o bien adaptar tipo de teatro, o bien escribir teatro, pero un teatro completamente diferente. No decimos que no haya habido un teatro igualmente, un teatro de diversión, pues estaba el teatro de diversión, de comedia, estaba el teatro de vodevil, pero continuó un teatro muy diferente y todavía lo seguimos disfrutando, lo seguimos viendo, gozando mucho. ¿Por qué? Porque en ese entonces empiezan a surgir los festivales y hay momentos en que van a estar, vamos a decir que van a ser también elementos de cambio, como por ejemplo el surgimiento del Centro Universitario de Teatro frente a lo que había sido Bellas Artes en México. Surge el Centro Universitario de Teatro, pues dependiente de la UNAM, y cambia completamente la forma de hacer teatro, cambia completamente la forma de dirigir, la forma de actuar, todo cambió. Y eso fue realmente un elemento muy rico, muy interesante, porque nos permitió entonces irnos acercando a un modelo totalmente diferente que se acercaba mucho más al teatro europeo que al teatro latinoamericano, por un lado. Por otro lado, que gracias a la serie de nuevos directores, de nueva gente que empezó a crear, entonces nos dimos cuenta pues de que está asistiendo a un fenómeno realmente de transición. Recuerden ustedes que la universidad tenía 3 teatros que eran realmente de gran trascendencia frente a una quincena que tenía Bellas Artes. Los 3 teatros de Bellas Artes eran los Arcos Caracol, el otro era la Casa del Lago y desde luego difusión cultural allá en Ciudad Universitaria. Después surgiría el Chopo. Esto entonces dio motivos para que en México tuviéramos una escena muy diferente. Aunemos a eso el hecho de que van a surgir los festivales cervantinos y el Festival Internacional Cervantino va a dotar de una gran riqueza a México a principios de los 70, de una escena teatral que venía entonces de todas partes, de América Latina, de Estados Unidos, de los países del este, de Europa Central. Entonces los mexicanos nos vimos confrontados, nos vimos en un torbellino dentro de lo que sería el nuevo teatro, el teatro de búsqueda. No sé, se me ocurre pensar en aquel famoso grupo de Yugoslavia que trajo 222, que se llamaba La Compañía, y que era hicieron un montaje de Hamlet, de un Hamlet completamente novedoso, de un Hamlet completamente de búsqueda y con un Hamlet completamente, vamos a decir, desprovisto de todo lo que había sido la escena shakespeariana. Si nos ponemos entonces a revisar aquí, entonces ya tenemos que México está muy fresco, ya hay un teatro totalmente nuevo, hay una forma nueva de hacer teatro, hay un nuevo esquema dentro de lo que sería el teatro. ¿Qué va a pasar en los años 70 aquí en Baja California Sur? Pues miren, curiosamente, en Baja California Sur es el momento, la década de los 70 es el momento más importante, me parece a mí, es la década en donde tuvimos realmente mucho teatro, nuevos directores, mucha gente que empezó a surgir y desde luego unos deseos increíbles de querer, bueno, vamos a decir,
equipararnos en lo posible a la escena nacional. Hay una serie de elementos que contribuyeron, por ejemplo, aquí se abrió lo que era entonces la Casa de la Juventud, y la Casa de la Juventud fue una especie de pequeño receptáculo, aunque no era tan pequeño, un pequeño receptáculo para todo lo que fuera elementos artísticos. Y ahí empezó a modificarse, ahí empezó a crearse, a gestarse una, vamos a decir, una historia para el teatro en Baja California Sur. ¿Por qué no hablamos de los años 40, 50, 60 en Baja California Sur? Porque la escena era muy pobre, aun cuando había elementos como para considerar que estábamos nosotros dentro de un contexto, vamos a decirlo, nacional. No era así. Estábamos totalmente aparte, esto era peor que una isla, y lógicamente cuando llegamos a los años 70 apenas estamos en pañales. Nos quedaremos en estos pañales y volveremos a platicar con ustedes, si nos lo permiten, desde luego. Aquí lo interesante es poder, entonces, gracias a estos elementos de transición, hemos podido venir a nosotros o llegar a lo contemporáneo bajo quizá una nueva modalidad o una nueva posibilidad de búsqueda. Ahí nos quedaremos y en la próxima tendremos oportunidad de platicar con ustedes lo que pasó en esos 10 años. Amigos de Hola TV, gracias a Salvador Castro, que ya está listo para irse. Buenos días.